María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Ciclo Conocimiento de sí mismo. Renuévame, Señor Jesús. Este ciclo nos invita a conocernos a nosotros mismos, nuestras sombras y nuestras luces, a fin de que consagrándonos al verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles, Él esclarezca las tinieblas del pecado, nos arranque de los vicios y de la oscuridad del mal, nos restituya a la gracia y al ámbito de su santidad. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Esto lo hacemos con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Pero antes de continuar, vamos a invitar al Espíritu Santo. Vamos a pedirle que sea Él nuestra luz y guía y a entregarnos a la voluntad del Padre. Oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, continuamos con los temperamentos. Ejemplos de los temperamentos para ver si esto nos ayuda a identificarnos un poco más, ya que estamos en la etapa del conocimiento de nosotros mismos. El ejemplo de un temperamento melancólico es Moisés. Es el temperamento más preciado, según dicen los que saben. Cuenta con una mente privilegiada y una tremenda capacidad para experimentar una gama completa de emociones. Pero, sin embargo, tiene un peligro, y es su inclinación a lo negativo. Exagera sus tendencias pesimistas, así que tiene que estarse haciendo examen de conciencia, por supuesto, como todos, pero sí obligarse a confiar que todo va a salir bien, que Dios está en control de todo. Él lo sabe, tiene fe, es un hombre de oración, pero quizás apoyado en la realidad, en hechos y acontecimientos reales, tiende a ver el lado negativo de las cosas. Y eso a veces es bueno, pero cuando es demasiado se hace un problema y hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve este problema? Sacando a flote nuestros talentos, poniéndolos en práctica y al servicio de los demás. Luchando contra el desaliento y contra el pánico, porque el miedo no me deja actuar, no me deja ver
lo bueno de la obra. Sí, seguro que me voy a equivocar o seguro que las cosas no van a salir perfectamente como yo quisiera. Y sale a flote una frase que debemos tener muy presente todos, pero sobre todo el melancólico, y es que te basta mi gracia, nos dice Jesús. No soy yo la que logro hacer todo. Puedo esforzarme y sí, seguro que hay cosas muy negativas en el medio ambiente, más ahora en una sociedad tan lejana de Dios, donde ha manipulado lo que es Dios, donde lo tiene moldeado a su estilo. Por supuesto que es muy difícil evangelizar, seguir hablando de un proyecto que para los ojos del mundo es un proyecto fracasado. Nosotros seguimos a un fracasado según el mundo, a Cristo. Muere inocente, acribillado, maltratado, ultrajado, bueno, en fin. Pero nosotros no nos quedamos en este dolor, nos quedamos en el triunfo de la cruz. Jesucristo ha resucitado y nos ha prometido quedarse en medio de nosotros. Y de hecho lo hace, solo que el mundo ahora no quiere reconocerle. ¿Y quiénes hacemos parte del mundo? Nosotros. De hecho, Jesús ora por nosotros y dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y le pide al Padre que nos proteja. Pero para que el Padre, para que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos protejan, nosotros tenemos que conocer nuestras debilidades, reconocer el entorno social que nos rodea y mantenernos unidos en oración bajo esta iglesia formada por Cristo. Que el mundo la ataca, que nosotros mismos no somos testimonio, que no necesitamos de que el mundo la ataque, que nosotros los que estamos adentro y nos decimos católicos no somos coherentes con la gracia de los sacramentos, con la vida práctica de la fe, pero sigue siendo la iglesia de Cristo, la verdadera. Y por más pecadora que yo sea, por más incoherente que sea, el Señor sigue obrando a través de nosotros. Él confía demasiado en nosotros. Nosotros somos los que no confiamos en Él ni en nosotros menos. O a veces demasiado, olvidándonos de que es Cristo el que obra a través de nosotros. ¿Cuál sería el secreto al cual debe recurrir, si se le puede llamar secreto? Al que puede recurrir un melancólico. Debe desechar los pensamientos negativos y apropiarse de los pensamientos que le envía el Espíritu Santo, esa fuerza interior que da el Espíritu cuando le invocamos, cuando confiamos más en Él que en nosotros. Una regla simple y de gran ayuda para el melancólico es cuestionar la validez de cada pensamiento negativo y contrarrestarlo con pensamientos positivos. Recurrir a la frase que leemos y que debe ser una ejaculatoria nuestra: todo lo puedo en aquel que me fortalece, Cristo Jesús. Parece que el pueblo egipcio en el cual crece y se desarrolla Moisés era un pueblo de gran talento, mucha civilización. Pero Moisés, creciendo en medio de ellos, cogió el conocimiento, es decir, lo que le convenía de los egipcios, pero no se dejó dominar ni contaminar por ese espíritu egipcio. La sabiduría egipcia tenía una gran dosis de superstición. Sin embargo, Moisés no era supersticioso. Esto no solo habla de la capacidad que el Espíritu Santo había dado en Moisés. Los melancólicos cuentan con una vena especial por lo dramático y en ese sentido suelen ser insuperables. Nunca se encontró más a gusto Moisés que al actuar ante la corte del faraón egipcio al comunicarle en forma fría y displicente la advertencia de Dios, y así convenció al monarca. ¿De qué lo convenció y por medio de qué lo convenció? Bueno, lo convence a través de las 10 plagas que le manda el Señor. ¿Para qué? Para que dejara al pueblo judío salir. Convincente, claro. ¿De quién viene el poder y la idea maravillosa? De Dios. Entonces vemos cómo el melancólico Moisés hace una obra extraordinaria que a él nunca se le hubiera ocurrido, pero que al confiar en Dios, al aprender a oír la voz de Dios y las instrucciones de Dios, obró una obra
bueno, que le mereció quedar escrita en las Sagradas Escrituras para reconfortarnos a nosotros, para recordarnos que mi temperamento no me hace ni malo ni bueno. Lo que me hace bueno o malo es mi desobediencia a Dios. Así que el melancólico y todos los demás temperamentos tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y eso nos cuesta mucho de acuerdo al temperamento que tengamos. Los melancólicos sobresalen frente a este tipo de presiones porque las motivaciones externas estimulan talentos latentes. Pero al disminuir la tensión, suelen caer en la apatía a menos que sean motivados y estimulados por el Espíritu Santo. Y en esa apatía y en esa negatividad, el melancólico puede caer pesado, caer muy pesado, porque a la gente no le gusta una persona negativa, es el común, la gente quiere todo lindo, todo positivo, todos somos felices y no pasa nada. Entonces ese cuestionar la negatividad de la situación a nadie le gusta, por muy real que sea. No es fácil, por supuesto, dejarnos moldear del Espíritu Santo, pero en la oración le pedimos a Dios que tome control de nuestras vidas. Por eso, dejar que el Espíritu Santo moldee nuestras actitudes, nuestro temperamento, nuestras emociones, es la decisión más acertada que podemos tener en toda nuestra vida. Otra característica de Moisés es su tendencia al autosacrificio. Las personas con este temperamento preponderantemente melancólico no disfrutan ni del reposo ni del éxito sin contar con una conciencia de culpabilidad. Suelen abrazar causas que les impongan algún tipo de sacrificio. Habitualmente lo hacen sobre una base personal y a un altísimo costo individual. Los melancólicos, con una mala interpretación de la humildad y con una autoestima demasiado baja, tienden a no utilizar sus talentos naturales. Es el temperamento que más talentos naturalmente tiene, pero por esa inseguridad, negatividad y temor y confianza a veces en sí mismos, más que en Dios, no ponen estos talentos al servicio de los demás y por consiguiente se vuelven perfeccionistas y muy exigentes consigo mismos. Por eso se sienten insatisfechos y tienden a la depresión y a la angustia. Si el melancólico no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, pronto se verá abatido por estas propias acusaciones y deseo de perfección. Y aún más cuando ya conoce algo de la fe y sabe que debe poner sus talentos al servicio de los demás, tiende a deprimirse, a autojuzgarse. Si a esto le sumamos que trae una autoestima lastimada, peor aún. Por eso, una y otra vez estaremos repitiendo: todo mi ser debe ser animado por el Espíritu Santo, y para que esto ocurra hay que entrar en oración, hay que pedirle al Señor. Nuestro Señor Jesús nos promete que nos enviará al Espíritu Santo, que es necesario que Él suba al cielo para enviarnos a nuestro abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros distinguiremos perfectamente qué talentos tenemos y en qué momento podemos utilizarlos. Moisés se calificaba como alguien sin talento. Cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente y le revela su plan de largo alcance para sacar a los judíos de Egipto, Moisés le pone todos los peros al Señor. Pero que no puedo hablar, que soy tartamudo, que cómo voy a hacer. Y se reconoce sin ningún talento. Los tiene, por supuesto, que todos los tenemos, pero el melancólico tiene más talentos que los demás. Pero Moisés, aún teniendo una relación cercana con Dios, se atreve a refutarle su gran idea. Sin embargo, Dios lo anima a seguir adelante. Dice Moisés: si me preguntan quién eres, bueno, di que soy yo, el que soy. No necesitas decir que eres tú, Moisés, el de la gran idea. No, di que soy yo. Siempre reconocerle a Dios que es el autor de la obra, que es el Espíritu Santo quien habla a través de mí, que no soy yo. Eso hay que estárselo recordando permanentemente, no solamente los melancólicos, todos nosotros. Muchos cristianos modernos aducen ignorancia como una excusa para no testificar de Cristo. Otros decimos que no sabemos leer cuando nos piden que hagamos una lectura en la misa.
Otros nos piden que recojamos las ofrendas. Ay, no, qué pena, no puedo, estoy ocupado. O sea, siempre estamos sacando pretextos para no servir al Señor, sin darnos cuenta que nos estamos negando la oportunidad de ofrecer nuestros talentos. ¿A quién? Al dueño, a nuestro Señor, al que es el hacedor de todas las cosas. Moisés le dice al Señor que él no puede hablar porque es tartamudo. Bueno, tranquilo, yo me encargo, dice el Señor. ¿No? Yo le podré decir, bueno, yo no sé cantar. Bueno, no sabrás cantar, pero sabrás hacer esto o aquello. Dios siempre está confiando en nosotros y en nuestros talentos. El melancólico tiene que estarse obligando. Y eso a veces le cuesta, y mucho. Por eso, otra vez, el Espíritu Santo será el que actúe. Aparte del temor, muchas veces es la ira reprimida la que acecha al temperamento melancólico. La inclinación de Moisés a la ira arruinó muchos episodios de su vida. Al no poder controlar esa pasión, le costó la satisfacción de guiar a su pueblo hasta la misma tierra prometida. El enojo que ha echado profundas raíces y que no solo contrista al Espíritu de Dios, sino que a veces destruye la salud, es tierra fértil para la irritabilidad. Al leer las Escrituras nos encontramos con las expresiones tales como se enojó contra ellos Moisés en el Éxodo y ardió la ira de Moisés. No todos los enojos son malos, por supuesto que no, pero el enojo desenfrenado desagrada a Dios y lleva a muy serios y manifiestos pecados. La ira de Moisés se avivó al máximo luego de pasar muchos días en la presencia de Dios allá en la montaña, cuando el Todopoderoso le entregó por escrito los 10 mandamientos y las leyes que habrían de regir al pueblo de Israel. Al bajar Moisés del Sinaí y ver a su pueblo entregado a la idolatría y a la inmoralidad, le produjo tal arranque de ira que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Podríamos considerar que su enojo contra el mal estaba más que justificado, pero la inclinación de Moisés a la ira, al no ser controlada, lo llevó a cometer otro pecado. Las acciones motivadas por la ira generalmente plantean problemas y aumentan las dificultades. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios se complace en el enojo únicamente cuando sirve a elevados propósitos. Es decir, para defender los intereses de Dios. Como acabamos de leerlos, Moisés estaba molesto porque sabían que al único que había que rendirle adoración y culto es a Dios. Justo su enojo, pero no a tal punto de destruir las tablas de la ley. No es difícil imaginar la enorme presión emocional que soportaba Moisés en el desierto. Los insatisfechos, caldeados y hambrientos israelitas descargaron sus frustraciones sobre Moisés, quejándose amargamente a él cada vez que estaban insatisfechos con las provisiones de Dios para ellos. Pocos hombres han tenido que aguantar las presiones que él aguantó por un lapso de tiempo tan prolongado. Pareciera que les ha dado más talentos a ellos, entonces les tocan situaciones más extremas, porque Dios, así como nos da, nos exige. El Señor nunca nos pide nada que no nos haya dado, eso hay que tenerlo presente. Moisés fue uno de los 3 grandes siervos de Dios que se deprimieron al grado de perder toda esperanza en la vida y de pedirle a Dios que los dejara morir. Los otros fueron Elías y Jonás. De todos los temperamentos, los melancólicos son los que más fácilmente se deprimen. En un intento de justificar la depresión se esgrimen las más increíbles excusas. La depresión es la consecuencia emocional de la conmiseración de uno mismo. Esto es un pecado y casi nunca lo confesamos. Conmiseración, o sea, yo no me debo tener pesar a mí misma. No es saludable, es muy peligroso. Así que examinémonos bien si hemos pasado por esta situación. No importa cuál sea nuestro temperamento, la compasión de uno mismo nos lleva directamente a la depresión. Los melancólicos son más proclives a la depresión porque caen en la compasión de sí mismos más que los otros temperamentos.
Leemos del iracundo mecanismo pensante de Moisés que va de mal en peor. En lugar de mirar a Dios para rogarle que atendiera a la súplica del pueblo sobre el pan enviado del cielo llamado maná, sintió lástima de sí mismo y se quejó amargamente. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Cuán humano y cuán equivocado Moisés. Dios no le pidió a Moisés en ningún momento que cargara con todo el peso de la responsabilidad. La responsabilidad era de Dios. Moisés cultivó tanta lástima de sí mismo que le pidió a Dios: yo te ruego que me des la muerte. Qué peligroso es tenernos pesar y asumir que nosotros estamos cargando con todo el peso de los problemas de los demás. Un ejemplo más cercano, podríamos decir, una esposa melancólica tiende a creer que le toca llevar toda la carga de su hogar y que su esposo no hace nada, y mucho menos se acuerda de que Dios la está sosteniendo. O un esposo que tiene una esposa no deseada también tiende a pensar que a él le tocó la peor parte. Pues no es así. El Señor está llevando siempre la peor parte, la más difícil. Así que considerarnos, pobrecita yo, que sufro tanto, no es para nada saludable. El melancólico también es perfeccionista, lo decíamos hace un ratico. Ese deseo de perfección lo lleva a apropiarse de los dones de Dios y a creer que Él es el que puede todo y el que hace todo, olvidándose de que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Un rasgo admirable de los melancólicos es su lealtad y fidelidad. Si bien no hace amigos fácilmente, es leal a carta cabal con los que hace. Y esta característica lo hace particularmente devoto a Dios cuando lo llena el Espíritu Santo. Cuando Moisés entregó su vida al Señor, fue un ejemplo de esta dedicación dirigido por el Espíritu Santo. Fue transformado de tal manera que cambió de ser un hombre inseguro, dubitativo, compulsivo y deprimido para adquirir ante su pueblo la imagen de un padre de la patria, a quien seguían como líder. Como Moisés andaba con Dios, así andaban los israelitas. Pareciera que la devoción de Moisés fue en aumento a lo largo de los 40 años que sirvió a Dios. Cuando hubo problemas, miró siempre a Dios en busca de la solución. Cuando el pueblo se quejó de hambre, Moisés oró y Dios respondió con el maná del cielo. Cuando tuvieron sed, golpeó la roca y Dios le dio agua a raudales. Cuando fue necesario que las aguas del Mar Rojo se apartaran, las golpeó con su vara en el nombre del Señor y Dios, milagrosamente, separó las aguas. La fe del hombre es un tributo a lo que Dios puede hacer con un temperamento melancólico, temeroso y negativo, entregado a su voluntad. En el Éxodo podemos leer cómo Dios fue transformando el temperamento de Moisés. Ciertamente, Moisés no era perfecto. Tuvo varios fracasos que hablan claramente de su pobre humanidad. Sin embargo, Dios se fijó en él y él se dejó transformar su temperamento y sirvió a Dios de la manera correcta. Ahí tenemos que llegar nosotros, a conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades y fortalezas y confiar plenamente en que Dios, a través del Espíritu Santo, puede transformar nuestros desaciertos, puede transformar nuestro temperamento. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.